Las enzimas son proteínas que catalizan la conversión de uno o más compuestos, que son las reacciones químicas. Ellas no modifican la constante de equilibrio ni las características termodinámicas de las reacciones, sino que hacen que la reacción se aproxime más rápidamente al equilibrio. También las enzimas pueden regularse, lo cual es muy importante en los organismos vivos, que además de lograr un estado estacionario en relación con los cambios que tengan lugar en su entorno, deben conservar la energía y sus componentes esenciales. Para llevar a cabo su acción catalítica, la enzima tiene que interaccionar con el sustrato, de forma que éste se une temporalmente a la enzima en el denominado sitio de unión del sustrato, que está constituido por unos cuantos aminoácidos de la enzima. Así se consigue la aproximación física del sustrato a los aminoácidos de la enzima involucrados en el proceso catalítico, que se encuentran en el denominado sitio catalítico. El conjunto del sitio de unión del sustrato y el sitio catalítico de la enzima constituyen el sitio activo. Para llevar a cabo su función catalítica, normalmente la enzima necesita otros grupos o componentes no proteicos. Los grupos prostéticos son componentes no proteicos que se encuentran unidos fuertemente a la apoenzima. La asociación de estos da lugar a la denominada holoenzima, que es la enzima activa. Los cofactores, que son componentes orgánicos e inorgánicos que se unen a la enzima solo de forma transitoria. Entre ellos también se incluye iones metálicos. Las coenzimas, que son de naturaleza orgánica. Su presencia en el entorno de la reacción es necesaria para que la enzima pueda tener actividad catalítica. Clasificación y nomenclatura de las enzimas. La Unión Internacional de Bioquímica estableció un comité de nomenclatura enzimática que ha desarrollado una nomenclatura sistematizada. De esta forma, cada enzima tiene un nombre sistemático único que indica el sustrato de la reacción y la naturaleza de la misma. Todo ello procedido de un código numérico que identifica el tipo de reacción que cataliza el sustrato sobre el que ejerce su acción. Las 6 clases de enzimas reconocidas por la Unión Internacional de Bioquímica son: oxidorreductasas. Catalizan reacciones de óxido-reducción entre dos sustratos, S y S9. El sustrato que se oxida es un donador de hidrogeniones, y el nombre sistemático de estas enzimas se construye como donador-aceptor oxidorreductasa. Transferasas. Estas enzimas transfieren un grupo G distinto del hidrógeno de un sustrato S a otro S. Los grupos que se transfieren son muy diversos: amino, carboxilo, carbonilo, metilo, fosforilo y acilo, y de acuerdo con ellos se han establecido las correspondientes subclases. Hidrolasas. Catalizan la ruptura hidrolítica de uniones CO, CN, CC y otros enlaces del sustrato. Aquí se encuentran las esterasas, las fosfatasas y las peptidasas. Liasas. Catalizan la eliminación atómica de grupos de enlaces CC, CO, CN, dando lugar a la formación de dobles enlaces, sin la participación de agua u oxidación. De forma inversa, también catalizan la inclusión de grupos a los dobles enlaces. En estas se encuentran las descarboxilasas, las hidratasas, las deshidratasas, las desaminasas y las sintasas. Isomerasas. Está constituida por un grupo heterogéneo de enzimas que catalizan distintos tipos de reordenamientos intramoleculares, que pueden ser cambios geométricos, ópticos o estructurales de una molécula. Ligasas. Catalizan la unión de dos moléculas, acoplada a la hidrólisis de una molécula ATP o compuesto de similares características, de forma que normalmente en la reacción se forma un enlace rico en energía. Mecanismo general de la catálisis. La efectividad catalítica depende tanto de su capacidad para unir específicamente al sustrato como de la presencia de grupos catalíticos en su sitio activo. En cualquier reacción química, incluso en ausencia de un catalizador inorgánico o de una enzima, debe alcanzar una configuración energética desfavorable para ser transformado. Esto significa que un compuesto con determinado nivel energético debe alcanzar un nivel energético más alto para ser transformado en un producto con un nivel energético final que normalmente es inferior al inicial.
De esta forma, un catalizador logra reducir la energía del estado de transición sin modificar el cambio de energía de la reacción. En el caso de los catalizadores inorgánicos, se requiere un aporte de energía normalmente en forma de calor para que la reacción tenga lugar. La unión de la enzima con el sustrato alcanza la mayor estabilidad cuando éste se encuentra en una forma intermedia de alta energía, es decir, la unión enzima-sustrato llega a constituir el estado de transición, favoreciendo así que la reacción tenga lugar sin necesidad de un aporte energético del medio. Grupos prostéticos, cofactores y coenzimas. Muchas enzimas solo catalizan la transformación del sustrato en presencia de un cofactor no proteico, que participa directamente en la unión del sustrato o de la catálisis. Estos cofactores son grupos prostéticos, cofactores y coenzimas, los cuales amplían las capacidades catalíticas de las enzimas por encima del limitado número de grupos funcionales presentes en las cadenas laterales de los aminoácidos. Cuando el cofactor es una sustancia orgánica de naturaleza no proteica, recibe el nombre de coenzima, y estos actúan generalmente como transportadores intermediarios de grupos funcionales de determinados átomos o de electrones, los cuales son transferidos de una sustancia a otra en la reacción enzimática global. Grupos prostéticos pueden ser cofactores de proteínas sin actividad enzimática. Sin embargo, un grupo prostético es el componente no aminacídico que forma parte de la estructura de algunas proteínas y que se halla fuertemente unido al resto de la molécula. Principales grupos prostéticos y sus funciones. Biotina. Es una vitamina hidrofílica del complejo B que participa en el metabolismo de distintas biomoléculas, entre estas la gluconeogénesis, catabolismo de aminoácidos y síntesis de lípidos. Actúa como grupo prostético de diversas enzimas. Esta molécula es capaz de acoplarse a dichas enzimas por medio de un residuo de lisina y se encarga del transporte de dióxido de carbono. La función de la biotina en los organismos va más allá de su papel como grupo prostético. Participa en la embriogénesis, en el sistema inmune y en la expresión génica. Grupo hemo es una molécula de naturaleza porfirínica que posee en su estructura átomos de hierro capaces de unirse de manera reversible al oxígeno o de ceder y tomar electrones. Es el grupo prostético de la hemoglobina, proteína encargada del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Pirroloquinolina quinona. Es el grupo prostético de las quinoproteínas, una clase de enzimas deshidrogenasas como la glucosa deshidrogenasa que participa en el glicosis y otras vías. Flavin mononucleótido y flavin adenin dinucleótido. Estos dos grupos prostéticos están presentes en las flavoproteínas y son derivados de la riboflavina o vitamina B2. Ambas moléculas poseen un sitio activo que sufre reacciones reversibles de oxidación y reducción, y además pueden participar en reacciones de deshidrogenación de moléculas como el succinato, participar en el transporte de hidrógeno en la cadena transportadora de electrones o reaccionar con el oxígeno generando H2O2. Metilcobalamina. Es una forma equivalente a la vitamina B12. Estructuralmente posee un centro de cobalto octaédrico y contiene enlaces metal-alquilo. Dentro de sus principales funciones metabólicas está la transferencia de grupos metilo. Fosfato de piridoxal es un derivado de la vitamina B6. Se encuentra como grupo prostético de la enzima aminotransferasas. Es el grupo prostético de la enzima glucógeno fosforilasa y está unido a esta por medio de enlaces covalentes entre el grupo aldehído y el grupo amino de un residuo de lisina en la región central de la enzima. Este grupo ayuda a la ruptura fosforolítica del glucógeno. Pirofosfato de tiamina. Es el grupo prostético de enzimas implicadas en las vías metabólicas principales, como la cetoglutarato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa y transelotasa. Participa en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos de cadena ramificada. Molibdopterina. Son derivados de la piranopterina y están constituidos por un anillo pirano y dos tiolatos. Son grupos prostéticos o cofactores encontrados en las enzimas que poseen molibdeno o tungsteno.
Se encuentran como grupo prostético del tiosulfato reductasa, purina hidroxilasa y formiato de deshidrogenasa. Ácido lipoico. Es el grupo prostético de la lipoamida y se une de manera covalente a la porción proteica por un residuo de lisina. Posee un par de grupos sulfidrilos, mientras que en la forma oxidada presenta un disulfuro cíclico. Se encarga de la reducción del disulfuro cíclico en el ácido lipoico. Además, es el grupo prostético de la transacetilasa y cofactor de distintas enzimas implicadas en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Es un componente de gran importancia biológica en las deshidrogenasas de los alfa-cetoácidos, donde los grupos sulfidrilos son los encargados de transportar átomos de hidrógeno y grupos acilo. Coenzimas. Son compuestos orgánicos que facilitan la acción de las enzimas y pueden unirse temporal o permanentemente a una enzima. Pueden catalizar reacciones, pero no con la misma eficacia que cuando están unidas a una enzima. Además, están estrecha o covalentemente unidas a las enzimas. Se denominan grupos prostéticos. Las coenzimas que están más débilmente asociadas a las enzimas pueden describirse como sustratos. Pueden realizar varias funciones, entre ellas como ayudar en las reacciones de acoplamiento energético intracelular, actuar como transportadores de átomos de hidrógeno, electrones o grupos químicos, y facilitando las reacciones asociándose con los sustratos enzimáticos en los sitios activos de la enzima. Niacina, ácido nicotínico. Es un tipo de vitamina B. Es una vitamina hidrosoluble y no se almacena en el cuerpo. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua. Funciones. El niacina ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. También es importante para transformar los alimentos en energía. Deficiencia. Una deficiencia de niacina causa pelagra. Los síntomas incluyen problemas digestivos, inflamación de la piel y funcionamiento mental deficiente. Consumo elevado. Demasiada niacina puede causar aumento de nivel de azúcar en la sangre, daño hepático, úlcera péptica y erupción cutánea. Cuando se administra como tratamiento para las personas con colesterol alto, los suplementos de niacina pueden causar sofoco. Esto es una sensación de calor, enrojecimiento, picazón u hormigueo en la cara, el cuello o los brazos o la parte superior del tórax. Acción catalítica y especificidad. Para llevar a cabo su acción catalítica, una enzima debe unir en su sitio activo a una molécula de sustrato. Este sitio está formado por un bolsillo o hendidura que presenta cadenas laterales de unos aminoácidos que facilitan la unión específica del sustrato, de forma que quede ajustado al mismo. A continuación, se puede observar cómo en ausencia de sustrato y cosustrato, la enzima presenta una conformación inactiva, en la que los residuos del sitio activo no se encuentran orientados apropiadamente para llevar a cabo el proceso catalítico. Catálisis ácido-básica. Los grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos y de los grupos prostéticos, cuando estén presentes, pueden hacerse más reactivos liberando o aceptando un protón, es decir, actuando como ácidos o bases. Este tipo de catálisis puede ser específica o general. Catálisis por estiramiento. En el caso de enzimas que catalizan reacciones que implican la ruptura de uniones covalentes, por lo general la enzima une sus sustratos en una conformación ligeramente desfavorable para el enlace que se va a romper. Mecanismos de la catálisis enzimática. Aunque las enzimas parecen utilizar los mismos mecanismos catalíticos que los de la catálisis no enzimática, consiguen velocidades mucho más altas gracias a que sus sitios activos poseen estructuras singularmente apropiadas para favorecer la catálisis. Catálisis por proximidad y tensión. Para que tenga lugar una reacción bioquímica, el sustrato acoplado al sitio activo de la enzima debe orientarse y acercarse de forma precisa a los grupos funcionales catalíticos. Grupos catalíticos. Las cadenas laterales de diversos aminoácidos participan en la acción catalítica de las enzimas.
Este es particularmente el caso de los aminoácidos cuyas cadenas laterales pueden ceder o aceptar protones, y así pueden actuar de forma reversible como ácidos o como bases. Es el caso de los residuos de ácido glutámico y ácido aspartico, histidina y lisina. Catálisis covalente. Este tipo de catálisis implica la formación de un enlace covalente inestable entre un grupo nucleófilo de la cadena lateral de un aminoácido del sitio activo de la enzima y su sustrato. Especificidad enzimática. De forma muy distinta a los catalizadores normalmente utilizados en síntesis química, las enzimas son extremadamente específicas, tanto en función de la reacción que catalizan como del sustrato o de un grupo de sustratos relativamente relacionados. Cuando la especificidad enzimática se refiere exclusivamente a la naturaleza del sustrato, dicha especificidad depende de la unión enzima-sustrato, puesto que las enzimas unen al sustrato en varios puntos diferentes, convirtiendo un sustrato simétrico en asimétrico. Existe también la especificidad de función, que se refiere a que un mismo compuesto puede ser sustrato de varias enzimas que lo transforman en distintos productos. Isoenzimas. Las células de nuestros distintos órganos y tejidos contienen enzimas que, aunque catalizan las mismas reacciones, pueden presentar características estructurales, físicas e incluso inmunológicas diferentes. En estos casos, aunque las características estructurales del sitio activo de estas enzimas sean iguales o muy similares entre sí, no son proteínas idénticas, donde incluso las secuencias de aminoácidos de determinados fragmentos de sus cadenas peptídicas pueden ser distintas unas de otras. Un ejemplo de isoenzimas es el de lactato deshidrogenasa. Y otro ejemplo de isoenzimas con utilidad diagnóstica son las de la creatina quinasa.